Hola, buenos días, tardes, noches, damita, caballero, según la hora en que se consulte este videotexto, cuya intención es compartir con ustedes en esta ocasión las características de la música prehispánica. No quisimos quedarnos fuera de onda y sabemos que es el tema que está dominando en estos instantes y es por eso que nos animamos a compartir con ustedes todo este asunto. El siguiente mensaje se deriva de un escrito titulado La música prehispánica, sonidos rituales a lo largo de la historia, del autor Arndt Adje-Bot. Qué nombre, ¿verdad? ¿Quién quisiera llamarse Arndt Adje-Bot? Publicado en la revista Arqueología Mexicana. En principio, el autor comienza mencionando sobre la importancia de la música prehispánica. Nos dice que esta es indudable. Está registrado de diversas maneras, en crónicas, en códices, en pinturas murales, que la música prehispánica se empleaba en los ritos. Además de ritos y además de todos estos registros, se cuenta con los instrumentos, los objetos de distintas épocas y culturas que dan cuenta de la variedad de los instrumentos que se utilizaban. Uno de los datos más inquietantes que menciona el escrito es que, aunque en Mesoamérica la música y los sonidos rituales eran de gran importancia, su reconstrucción apenas está en proceso. O sea que no tenemos ni mínima idea y no estamos ni cerca de saber cómo era toda una orquesta prehispánica a la hora de entrar en acción. A pesar de esta reconstrucción que apenas está en camino, lo que sí se sabe con toda certeza es que estos sonidos, tanto de la naturaleza como los musicales, instrumentales y vocales, estaban estrechamente relacionados con los conceptos religiosos. Por otra parte, en cuanto al origen de los instrumentos musicales, pasaba lo mismo que entre otras culturas, como la griega. Estos instrumentos tenían orígenes mitológicos, por lo general relacionados con la divinidad. Esto les confería, cito, ser considerados recipientes divinos, fueron tratados con gran respeto y se les dedicaron templos y altares, donde se les adoraba al lado de estatuas de los dioses y de la música y de la danza. Es decir, me imagino que los instrumentos tenían sus propios templos. Vamos a pensar, por decir algo, teníamos el templo de la guitarra, del tambor, puede ser más lógico. Se menciona que se han estudiado una gran cantidad de aparatos sonoros, se realizan comparaciones con música y danzas de grupos étnicos contemporáneos. Ahora, de todo esto, volviendo al origen sobre la música en Mesoamérica, nos señalan que data del año arcaico 2500 a.C. En esas fechas ya se armaban unos pachangones. Agrega que desde el 40.000 al 10.000 a.C., recolectores y cazadores ya sabían emplear las flautas. Estos primeros sonidos se dieron con la finalidad de imitar sonidos de animales, que en aquellos primeros años de la existencia del hombre se mostró que se podría influir en el ambiente natural por medio del sonido. El autor hipotetiza que la evocación ritual de la lluvia por medio de sonajas se originó sobre la base de esta observación, es decir, que los tipos veían llover y buscaban emular el sonido de la lluvia con estas sonajas y de esa manera se pensaba, claro, se hace el sonido de la lluvia, se atrae la lluvia. Bien, de esta manera se podía influir en el ambiente natural por medio del sonido. Además de estos datos, el autor señala los instrumentos más comunes
pasando por el preclásico, por el preclásico medio, clásico, posclásico, época colonial, época temprana, y en cada una de estas épocas el autor menciona determinadas pues instrumentos que fueron apareciendo, que será pues para otra charla. Sobre el aspecto del mito y la música, como se mencionó, hay mitologías, es decir, narraciones que explican el origen de ciertos instrumentos. Se pone como ejemplo la leyenda de los soles, en que se relata el origen de la trompeta de caracol. Este instrumento es de tanta valía, la creación del hombre fue anunciada en el inframundo con la trompeta de caracol. Otro de los mitos que exponen la creación de un instrumento lo tenemos con los tambores, que se personifican en seres divinos. El texto nos comparte un apartado donde se clasifican los instrumentos cuya función podría ser para fundar ciudades, investir gobernantes, nombrar pueblos, vestirse, cantar poesía, hacer fiestas y sacrificios. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, iban a inaugurar una ciudad y de pronto se escuchaban los tambores. Lo interesante es justamente pensar cómo cada actividad, desde vestirse, pasando por la predicación de poesía hasta la fundación de pueblos, tenía todo un ritmo, toda una música relacionada con ello. El texto aborda además la temática de la música prehispánica con fines evangelizadores. Naturalmente, ya se habla de la época de la conquista y el descubrimiento de América con fines genocidas. Hasta aquí podríamos hacer referencia a la música prehispánica, ya que más adelante el escrito se desarrolla sobre la música de guerra, la música de conquista y, como mencionamos, la música de evangelización, que se conoce por medio de crónicas de frailes y soldados. Por ejemplo, tenemos las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que indica cómo es que Cortés solicitó que se tocara música al salir de Cuba rumbo a las tierras que conquistaría. De esta manera, el texto finaliza haciendo referencias a danzas más contemporáneas, donde se busca representar lo que en antaño se desarrollaba en nuestras culturas originarias para los dioses, empleando personajes destacados de la historia de los pueblos. Y de esta manera es como termina nuestro escrito sobre la música prehispánica y su importancia en la vida social. Podemos hacernos a la idea de que éramos un pueblo bastante armonizado, bastante musicalizado, al grado que cada acto social tenía una temática musical. De momento es todo. Buena tarde, noche, días.